Esta es la continuación de uno de los videos que habíamos comentado de las vivencias de Game Master. Y como es ya ahora va a ser costumbre, vamos a tener como invitado a nuestro amigo George, además del conocido Minor Tinajes. Vamos a hablar en esta ocasión de dos consolas, que es el Super Nintendo y el Neo Geo, desde dos puntos de vista, vivencias de dos grandes jugadores, fiebres que son Minor y George. Por ahí, ya y otra vez a compartir lo que nos gusta también, una faceta de lo que son los videojuegos. E igual recorreremos algunos recuerdos importantes como de dos consolas icónicas, ¿verdad? En esta edición tendremos ya mucho material que hablar, ¿verdad? Y también aprovechar el tiempo, ¿verdad? George, presentes, ahí estamos, claro, claro, qué alegría verlo también en esta edición. Excelente, qué bueno verlos a Correcto. todos otra vez. Ahí saludos a la audiencia de Alvarito también, que ya es bastante grande ahí en YouTube. Volvemos otra vez desde el último video, ya casi un año después. No, sí, un poquito menos, Más. perdón. Y vamos a hablar de lo que es el Super Nintendo y el Neo Geo, todo girando en torno a lo que fue las vivencias de nosotros en Game Master ahí por ahí de los años final de los 90, inicio del 2000, ¿verdad? Entonces es todo un gusto otra vez volver a tener el conversatorio con ustedes y aquí recordar todos esos vacilones que teníamos y esas fiebres del Super y los juegos de pelea en esa época. Bueno, ya empezamos con Super Nintendo. Y Super Nintendo es una queridísima consola, aparte de su anterior Nintendo, ¿verdad? Nintendo japonés, Super Nintendo prácticamente está casi en todo lo que son generaciones anteriores, ¿verdad? Es una consola que prácticamente se lanzó en los 90, ¿verdad? Después, en el 93, tocó gran parte en Estados, ¿verdad? Jay, la consola para mí es un sueño. Jay, es una consola que trae demasiado contenido en lo que es, Jay, para los conocedores, en lo que es disparos, shooters, RPGs, aventuras que me encantan, ¿verdad? Es una consola que para mi tiempo fue un sueño. Para los que no aún visto los videos anteriores y los invito a que los vean, Jay, yo prácticamente toparme una Super Nintendo y anteriormente conocer lo que era el mundo de videojuegos en arcade es un sueño y el Super Nintendo fue lo que terminó para mí darme una opción de tener en la casa una consola que me daba el mismo sueño de sin gastar fichas, ¿verdad? Para la redundancia, ¿verdad? Y de ahí se empezó a desarrollar y ya la experiencia de conocer tantos títulos que cada vez iban mejorando en gráficos es algo que para mucha gente, al brincar aventuras y después meterse al mundo de un RPG que te puede transportar en una historia preciosa, no hay palabras, ¿verdad? Para lo que es esta increíble máquina. Bueno, el Super Nintendo para mí este, empezó en el año 94, porque en ese entonces yo tenía el Nintendo chino, que se dice el Famicom, y el Super Nintendo yo me di cuenta exactamente en, en las revistas de Club Nintendo. Por ejemplo, aquí en esta revista aquí que está, la Club Nintendo del 94, más o menos, cuando decía lo que tenía de títulos información súper necesaria y yo no sabía que era un Super. Entonces cuando yo empecé a ver las gráficas, digo yo, ¿qué es un Super Nintendo? Y ahí fue donde empezó tal cual la aventura mía con el Super. Después de eso, empezaron a llegar los videos, que eran los videos donde alquilaban los Super, que es lo que empezó. Que era un cuarto ahí, como decir ahora los pinballs esos que te son de apuestas, pero era con televisores grandes y Super Nintendos. Y ahí fue donde empecé a conocer los juegos. De hecho, yo empecé exactamente con el Street Fighter 2, que era el puerto que salió de la consola para Capcom.
Yo me he dado cuenta que era Street Fighter porque había salido en una revista Tambor los toques, pero esa revista Tambor no sé ni cuál es ni qué número es porque ya eso es mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando en mi escuela. Y paseando una vez ahí en San José, en las arcadas del cine Omni, estaba el Street Fighter y yo me acuerdo que yo jugué dos monedas y el Super Nintendo me lo dieron, me recuerdo como regalo de Navidad en el 94 y había traído el Mario World como regalo, ¿verdad? Dentro de la caja y ahí fue cuando empecé. Y empezaron a llegar más revistas de, por ejemplo, de la Club Nintendo, entonces ya conocía lo que era el Parque Jurásico y después ya conocía el Regreso al Jedi y pues, por ejemplo son los primeros juegos, ¿verdad? Pero cuando iba yo a alquilar los Super, yo me acuerdo que los juegos favoritos eran Street Fighter, Mortal Kombat 2 y el Top Gear 2, el 2, sí, el 1 no. El 1 no me gustaba tanto, tenía mejor música el 2. No sé con cuál juego empezó Magnitor. Yo con la típico Mario World, y ahí la que te regala la consola, fue una experiencia muy, muy bonito ver ese del mundo de Mario y saber que habían mapas escondidos. Yo le di la vuelta más de una vez y por cosas de que uno no se informa muy bien en esos tiempos, y ahí había un mapa que es la famosa estrella. Y había un toque para salir inmediatamente casi a la vista del castillo donde está Bowser. Entonces yo, mira qué increíble, ¿verdad? Lo que hicieron. No está muy empapado de la información de los tips que en aquel tiempo costaba uno darse cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Después de ahí ya brinqué lo que son los shooters, ¿verdad? Que es el famoso Arcline. Es un juegazo, es un diseño de shooter de visión arriba y después se vuelve plataforma. Increíble, ese tipo de presentación de juego tiene una gráfica increíble. Sí, sí, no exactamente. Por ejemplo, yo me recuerdo las vivencias mías antes de tener el Super, que por ejemplo la hora costaba 200 colones, creo. Creo que eso es lo que costaba 200 colones. Y el video donde yo iba tenía un montón de supers exactamente a la par de la bomba de San Antonio, aquí en Desamparados, donde hay una farmacia ahora. Y recuerdo que el señor le alquilaba a usted el súper, eran las sillas, el legítimo meme de ahora, que es el meme de la silla fiesta, la que se dobla si usted está muy pesado. Ajá, había un montón de carajillos sentados en esa silla y recuerdo que le usted pagaba al señor y arriba del tele había como una mini pizarra de acrílico y él ponía como un pilot, empezó a tal hora y tenían reglas que yo me recuerdo que era no se puede cambiar el juego hasta después de 20 minutos, ¿verdad? Porque a veces estamos con el mismo síndrome del juego feo. Pero entonces usted puso un juego feo que no sabía aguantar 20 minutos. Y entonces el don le decía, no, espérese, ¿verdad? Pero, por ejemplo... Eso, perdón George, eso era como muy normal porque a mí me pasaba que yo siempre me iba por la portada del juego, ¿verdad? Y qué embarcada. Veía el dibujillo del cartucho y yo decía, esto es un juegazo y al final terminaba siendo un juego basura. Veamos, por ejemplo, el juego feo que yo alquilara, que yo recuerde en ese entonces, era por ejemplo el Clay Fighters, que lo tengo en otro lado aquí, no lo tengo, que era de las peleas de plasticina, porque se veía muy bonito en las revistas. En las revistas. En las revistas se veía muy bonito, pero el juego era malo. Entonces, ese yo me acuerdo que tenía musiquita circo y todo, entonces a uno le daba vergüenza, pues un carajillo ahí se le reían. Sí, pero sí. No, digamos, la fiebre para ir a esos juegos, a esos videoclubs que nosotros decíamos, casi siempre el videoclub era famoso por el juego que tuvieran. Por ejemplo, en ese que estaba en San Antonio, no me acuerdo en ese entonces, era famoso porque tenía como 3 copias de Mortal Kombat 2 y todo el mundo volándole ahí sangre con Mortal 2. Pero yo me acuerdo que había otro video que estaba muy popular,
porque tenía, vamos a ver, yo me acuerdo que yo iba a ese video solo a jugar Sunset Riders, que es el de Konami, el de los caballos y vaqueros, que es como de asaltos. Entonces todo dependía del juego, la popularidad del video, entre comillas, ¿verdad? Es mi Ujú. vivencia. Me recuerdo que también jugaba mucho Contra 3, la guerra alienígena, y ese era Muy un bueno. televisor grande, entonces era un montón de fuego y disparos y explosiones, ¿verdad? Era buenísimo, porque tras de eso era súper difícil Sí. y usted quería irse, Ro- ro- usted quería saber qué seguía, pero ahí había que Exacto. pagar la hora, ¿verdad? Rompiendo un poco la regla, porque la verdad Ajá. es que me surge ahí para ir aclarando un poco. Este, tengo una pregunta a George y otra Minor. Voy a empezar con la de Minor porque creo que es como más sencilla de responder. Minor, usted mencionó que a usted le gustaban, bueno, los primeros juegos fueron los de shooters, ¿verdad? Eh, Ajá, Paros correcto, así que es. comentabas, pero también dices de RPG. RPG, Dices que brincas de aventuras, juegos de aventuras a juegos de RPG. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué es un juego de RPG y cuál es la diferencia entre un juego de aventura y un RPG? ok, lo que es RPG es el típico, vamos a ver, para explicar bien, es el desarrollo de un personaje en una aventura, pero conforme va ganando experiencia, habilidades, por ejemplo, se ataca mucho con magias, entonces, a como se va obteniendo puntos en lo que son los enemigos que va enfrentándose, se le va viendo también lo que son las habilidades, los conocimientos de magia, poder curarse por turnos. Son juegos que para la vieja escuela es el juego del rol, que es un cambio de ataques y no es como el juez que son me quito, me cambio, etcétera, no, sino que ya es un patrón de estrategia, se puede decir bien, para el momento que uno ataca o decide curarse o decide huir, que también hay juegos esa opción. El conocido Final Fantasy, el Breath of Fire o el queridísimo Chrono Trigger, que son los más icónicos que hay gente que le gusta. Es una gran cantidad de títulos porque tal vez la gente dice algún título así como The Secret Evermore, tal pocos que lo recuerdan, el Lufia, son títulos que uno dice, mira, sí es cierto, esto y que esto, el otro, yo lo jugué, pero es increíble la cantidad de lo que son los roles de RPGs que pueden decirse que son preciosísimos y lo mejor es que te atrapan la historia, porque igual uno se encariña con un personaje y te lo matan y tal vez es parte del juego que no lo vuelves a ver. Y entonces, por ejemplo, pongamos el famoso, vamos a ver, en Breath of Fire hay varios eventos que pasan y uno dice, se murió X personaje, pero después regresa, pero no pasa dolido, ¿verdad? Y así hay varios títulos como los enemigos, que pueden ser amigos y terminan siendo los villanos que estaban entre el grupo. Esos son los RPGs prácticamente, el desarrollo de la historia y obtener experiencia. Ok, eso nada más como para hacer ahí también es como la analogía. Bueno, la analogía no, para tomar como una referencia. eh, si uno ve, por ejemplo, el juego de Calabozos y Dragones, se dice que eso es un juego de rol, ¿cierto? Es correcto, las siglas del RPG, Ajá. correcto, Es, del es, Role es, Play es- Game. es asumir digamos, el rol de un personaje. En Ujú. los videojuegos podríamos decir que es lo mismo, ¿o no? Sí, 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 claro, sí, porque ellos van obteniendo la experiencia y así va aprendiendo también las Ok, magias o las habilidades. Y es listo. importante. Bueno, la misma pregunta, y no sé si George quiere agregar o si tiene Ujú. alguna opinión ahí diferente con algo. Sobre el RPG, Ujú. bueno, es que del RPG en Super sí fue muy, muy escaso porque, digamos, el único juego RPG que tuve, más o menos, fue La Leyenda de Zelda, el de Super Nintendo, porque existía el Breath of Fire y cuáles otros, los Final Fantasy, pero esos no los tuve en esa época, porque yo empecé Final Fantasy con el 7, unos años después con el Play. Pero digamos, ese de Zelda no es un juego, es un RPG, pero no es de turnos, pero sí tiene muy centrado lo que es el open world.
Entonces, eso se ha dicho bastante en otros canales, pero digamos, en ese entonces, cuando se tuvo, bueno, era un juego que le desafiaba a usted primero el idioma, porque no, en ese entonces no manejaba muy bien el idioma. Entonces había que jugar con diccionario. Y también que no era un juego que duraba 2 horas, porque ya en otros casos usted estaba acostumbrado a que usted ganaba el juego, si se lo sabía muy bien, cuando uno mocoso practicaba un juego, usted se ganaba un juego en 1 hora, Ujú. que me pasaba a mí. Por ejemplo, un juego de Nintendo, de los favoritos que yo tenía, me los terminaba en 1 hora y sigue otro, etcétera. No, ese, por ejemplo, no sé, es que ese no tiene un timing, pero se puede haber consumido de sus 60 horas, que es promedio, y más que usted en ese entonces no tenía tantos juegos, ese tiene el efecto Skyrim que dicen ahora, que es el efecto Skyrim es, por ejemplo, que usted sale y pasea en el juego. No sé si les ha pasado. Cuando yo no tenía tantos recursos, yo decía, voy a subir la montaña y voy a bajar nada más. Eso fue el juego para mí. No sé si les pasó. Ujú. Eso, ese efecto Skyrim, bueno, dicen efecto Skyrim porque la gente a veces llega a hacer Wandering o Holiday ahí dentro del juego, y que ahora en el Breath of Fire, no, el Breath of Wild de Zelda, el de Switch, Ajá. mucha gente entra a pasear el juego nada más, a hacer Ujú. retos así, voy a cruzar este río arriba, etcétera. Entonces, yo No, hice también. muchas horas y tuve muchos logros en ese juego por eso, porque era open world, Ujú. pero con elementos RPG, sí mi experiencia en el Super es limitada, porque yo empecé con Final 7. Ya después pude obtener el Final 6, que es el Final 3, ¿verdad? El de Terra. Ese, por ejemplo, es muy tieso a la hora de la jugabilidad, porque es por turnos. Bueno, ya eso es un redundar en el tema. Pero sí, la historia es muy buena. A mí me gusta mucho la historia de Final 6. De hecho, las partes de- del productor del juego a mí me encanta, porque digamos esas artes las rescataron para el port que le hicieron al Play 1. Entonces, sí, esa fue la experiencia mía en los Sí. RPGs. Ahí, Magnetro, cuando usted menciona brincar a juegos de aventura, como qué juegos para esa época, nos puedes contar. Ok, de lo que son los títulos de aventura, ahí para tirar para arriba está la saga de Star Wars, que está la uno 2 y 3 de la vieja escuela, ¿verdad? El Star Wars, el Imperio contraataca y Retorno del Jedi, ¿verdad? Después está el famoso Ghosts and Ghosts. Ghosts and Ghosts es un título que es terrible desde que existen las arcades, ¿verdad? Es un juego Ghosts and muy... Ghosts es la secuela de Ghosts Ghosts and and Goblins. Goblins. Ajá. Es correcto, The Ghosts and Goblins, es un juego que se mantiene, ¿cómo se llama? En uno de los famosos no queridos, porque el condenillo es muy, muy duro. Aquí les dejo, vamos a ver si encuentro la portada Y de mientras Super. buscas, George, usted que ha estado a ese maratón de juegos difíciles, lo tienes en tu lista. Eh, lo tengo en la lista, lo que pasa es que ese juego tiene una peculiaridad, ese juego es muy lento, Ujú. pero existe ahí, anda un ROM por ahí, que resulta que el juego es muy lento por un bug que tiene, creo que es en un archivo sonido. Ahí estoy leyendo, entonces hay una versión mejorada que es más rápido, pero sí, original lo tengo y lo tengo en la lista de los juegos prohibidos. Algún día lo voy a pasar porque ahorita, como ustedes saben, ya les conté, estoy tratando de pasar los 7 anillos del infierno de Battletoads en No, eso sí Nintendo. es uno de terror. Eso No, los 12 anillos del infierno, porque son 12 niveles. Voy creo por el que, 5 apenas, pero wow. ese sí está en lista. Ese sí está en lista, lo tengo ahí. Y usted, Magnetor, tocando un poquillo, así juegos rudos, ¿cuáles Ay, rudos, has? rudos. Es que de rudos hay muchos. Hay juegos como, para mí, rudos. Vamos a ver, Engorging. Uf, Engorging es un título que el uno me trae demasiado.
demasiado dolor de cabeza por cuestiones de que es muy, muy duro. No sé si la imagen sale, Ujú, estoy ahí se tratando está de viendo, explicarlo. claro. En Wargame, uno es durito, el 2 es terrible, pero el uno es aparte, si no me equivoco, es en esta que sale la burbuja y cristal y choca por cuestiones de ir a buscar aire y Ujú. trasladarse a otros sectores. Es estresante, muy estresante, es demasiado estresante ese juego. Igual, el Battletoad clásico es ¿cómo se llama? Es un juego que también hay que tenerlo presente, ¿verdad? Porque de verdad, el que lo pasa, de verdad es duro. Este es el famoso, ahí me dicen si sale, el Ghost and Ghost, ahí me dicen si sale la imagen. Ujú, correcto. Este es el famoso, y este fue como el tercer juego que yo tuve. Es muy bonito, es un poquito, de hecho, más fácil que las versiones de Sega y de Arcade. Este condenillo por lo menos tiene aire para que uno se endulce jugándolo. Pero si hablamos a nivel de los juegos de Ghost and Ghost, ellos siempre terminan. Hay que darle una segunda vuelta para poder ver el final, porque te dan un brazalete. En todos Y los ya títulos está. de esta saga, todos son así, hay que darle dos vueltas al juego. Sí, porque se bloquea. En el clásico creo que es una cruz. En este es un brazalete. Y el brazalete tiene un límite de distancia. No son como las armas que cruzan toda la pantalla, Ujú. al menos que pegue el enemigo, sino que vuelve ¿cómo se llama? A ponerse a ese grado de, ¿cómo se Sí. llama? Yo De tengo no una incomodar. vivencia con ese juego porque una vez estaba en las máquinas hace recientemente, entre comillas, hace unos 10 años, estaba donde está el icono de Banía Central, habían unas máquinas. Ajá. Entonces, Excelente. yo me metí ahí a pelotear porque estaba el King of Fighters 11 y yo quería ver cómo era. Y Qué yo me bueno. acuerdo que dentro de las máquinas que yo andaba ahí dando vueltas, había un tipo jugando ese juego, el de máquina. Y Ajá. no falta. Qué bueno. Y recuerdo que se enojó y le pegó un manazo a los botones y casi que una patada y se fue, me lleva el carajo con este hijo de tal juego, no sé qué. Y me pongo a pensar, man, ¿quién en su sano juicio le está metiendo monedas a Ghosts and Goblins, man? Qué Sí, es bueno. que es cierto. Ese Sí. juego te tocan, quedas desnudo, pero con el calzoncito, porque el personaje es Rey Arturo, anda con armadura, te tocan y él queda en calzoncitos de botones de puntos rojos. Entonces ya sabes Ajá. que después quedan en esqueletos, así es. Hay muchos títulos bonitos y ahí son compartibles. Ahí está la generación de un título muy duro. Ahora que usted me toca el tema, que yo prácticamente hablo, ¿cómo se llama? George, que sería el famoso, ¿cómo se llama este bicho? Maximum Carnage. Maestre, vea que me lo dijo primero y si Ujú. ahí está me dicen, ¿verdad? Ahí Ujú. está. Carnage. El Máximo Carnage, como dijo Ujú. George, nació para que uno no lo pasara, muchos títulos de la muerte y el que conoce sabe, ahí yo lo he comprobado sin antes de ponerlo, es correcto. Sí, Ahí George, órale, pues. ese juego, yo me acuerdo que ese juego yo me obsesioné en el colegio. Primero que fue cuando este juego fue el que vino en cascada con la ola de las Percy Cards, ¿verdad? Ujú. Fue para la época. Entonces, este juego yo me acuerdo que no lo tenía, pero yo lo iba a jugar a un video. Como les digo, uno iba a un video por cierto juego, aunque tuviera super a veces. Y yo me acuerdo que yo me obsesioné tanto con este juego que hasta trabajé después del colegio para ahorrar para comprármelo. Me lo compré usado. Y yo me recuerdo que este juego les saca uno sangre, man, porque ese juego es demasiado difícil. Es Eh, correcto. a propósito, porque por ejemplo, yo he llegado hasta la parte de la historia de la comandancia, pero le estoy diciendo después de 5 o 6 intentos, ¿verdad? Y todavía falta ahí por lo menos unos 30 o 25 minutos de juego todavía, pero de Es nivel, correcto. ¿verdad? Entonces, ese lo tengo en proyecto como el Ghosts and Goblins, pero pues, así la verdad, haciendo trampa, voy a ver si consigo un ROM
porque creo que ese sí tiene códigos de Genjin, porque Sí, sí lo tiene. no tengo Ya lo Genjin tengo. para el Super, pero lo tengo en el emulador, porque por lo menos, yo sé que es hacer trampa, pero por lo menos conocer el final del juego y hacer que Hay uno a lo veces, vivió, ¿verdad? Ajá. es correcto, así es. Bueno, yo soy testigo y porque hubo un Super Nintendo que estaba donde yo trabajo, ¿verdad? Y George agarró una versión pirata, como se dice, un bootleg, y me pasó este juego, pero, o sea, me quedé con la boca abierta porque ese juego es durísimo. Ah, Y ahí está el ejemplo. Ah, Eso me sí, lo sí. pasó, pero así. Pero oiga, era como que el hombre estaba conectado y nos dimos cuenta que cuando lo llevó al final, la versión copia, y ahí no tenía final. Correcto, George. No. sí, yo me acuerdo que teníamos un Super ahí y era un cassette, de hecho, eran los cassettes piratas, ¿verdad? Pero los piratas esos se les espera la postal y eso. Y estaba tratando de enseñarles cómo puedo tratar de terminarlo, porque es que ese tipo de juegos usted o lo termina, es una moneda, sí, un caro cruz, ¿verdad? Entonces estaba tratando de terminarlo y cuando estábamos en el nivel de los misiles, se reseteaba, se ponía en pantalla negra. No. Entonces nosotros decíamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que hubo un pico corriente o algo así? O que movimos el súper y se sacudió el cassette. Lo volvió otra vez a darle y yo me acuerdo que estaba Willy haciéndose la misma que él estaba jugando con otro control desconectado y llegamos al nivel de los misiles otra vez y sí, parece ser que o era copia o era un ROM beta porque se caía ahí, no pasaba de Bebé, ahí. correcto. Así Vacilón. es, así es. Quería hacer una consulta acá. Me Ajá, llamó la atención. Vos comentaste, George, que ajá. la Navidad del 94 te regalaron un Super Sí, correcto. con el Mario World. Sí, exactamente, era el paquete que venía. Yo me acuerdo. Y ya con eso, ¿qué? ¿Se te abrió el mundo para conseguir o se te complicaba conseguir cassettes? Bueno, te voy a contar la historia. Yo me acuerdo que ese súper es una historia vacilona, porque ese súper me lo regalaron en diciembre, pero fue condicionado, porque me acuerdo que ese último año de la escuela andaba muy rebelde, que ya no quería, ya me aburría todo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que me estaban regañando porque no hacía caso en la escuela y que tenía notas bajas, de 70, era la nota baja. Ujú. Y me dijeron, bueno, si usted se porta bien y saca los exámenes todos mayores de 90, porque en aquel entonces estaban los exámenes del ministerio, entonces se lo compramos y fue como hacer así, ¿verdad? En serio, está hablando en serio. Y me recuerdo que ese entonces le puse tanto que me saqué todos 90 en el examen del ministerio y me tuvieron que Qué cumplir la buena promesa, onda. ¿verdad? Qué bueno. Entonces me acuerdo que cuando estaban entregando las notas, estaba mi mamá, estoy tan orgulloso de usted porque sacó 90 en todos los exámenes, ¿verdad? Y yo en la cabeza lo que tenía era un pop aquí así, como esos de internet, súper, 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 te voy a tener súper. Entonces, Qué bueno. de ahí fue donde salió el súper. Los cassettes, man, le digo una cosa que sí fue fue una cruzada, porque por ejemplo yo empecé con ese del, del Super Mario World, ¿verdad? Pero mi papá después me pudo comprar solo dos juegos, que era el Samurai Showdown y el No. Regreso al Jedi. Esos fueron como los tres juegos, los tres juegos que me dieron mis papás. Y ya después de eso era la pura caña, man, porque Qué bueno. usted, Minor, no me va a dejar mentir, ¿se acuerda la esquina de ahí bajando la extra? Ajá, La ajá. compriventa. Eso Es sí era correcto. bravo, man. Entraba ahí y estaban todo ese montón de juegos, todo ese montón de juegos usados. Y yo me acuerdo que en promedio, el juego así, el juego pelado costaba entre 3.000 el malo y 5.000 o 6.000 el bueno.
porque digamos el promedio en ese entonces, en el año 95, un juego sacado caja valía 12 rojos. 12 rojos más o menos, digamos, yo vi 12 rojos, Donkey Kong 1 y Mortal Kombat Buenísimo. 3. Esos fueron los caros en ese entonces. Entonces, lo que hacía era ahorrarme la plata del almuerzo o Ajá. de no para lavar carros y hacer jardines, ¿verdad? Y ahí Para sacarla. a puros 200 colones se compraba Ujú. el juego, porque casi siempre yo tenía la costumbre de que no cambiaba, o sea, compraba algo y ya era mío, Exacto. la pulseaba. Así es, había que Ujú. pulsearlo. Entonces, cuando yo salí del colegio, te cuento que yo tenía más o menos unos 8 juegos de Super. Era, Oiga, pero así bien cañado, ¿verdad? Me recuerdo una vez que me dijeron, ¿usted quiere tener, es que tengo este juego, no lo quiero? Era Mega Man X2. Oiga el título oye, nada más, ¿verdad? ese peso. Ese Mega Man X2 me costó 5.000 colones, sin caja y sin manual. Se lo compré a uno que conocía y del colegio igual. Y me acuerdo que la leyenda de Zelda, ese que le estaba contando al inicio, también ese me costó 6.000 colones y ese lo pagué con monedas de 100 colones. Yo le entregué Don Sancho. una buchaca al compañero que me lo vendía, eran puras monedas de 100 de todo el ahorro que hacía yo para comprar el juego, Para poder para obtenerlo. poder tenerlo, pero digamos, esos fueron 6.000 colones en el año 98 más o menos. Pero ese juego le saqué el jugo 2 años completos, jugué ese juego 2 años completos. Qué bueno. Uy, qué bueno, qué bueno. Ajá. Excelente, excelente. Y también me acuerdo así rápidamente el Killer Instinct. Yo tenía Killer Instinct en Ujú. el colegio. El Killer Instinct fue que se lo cambié a un carajo, se lo cambié por un Walkman. Dejé Ah, el en serio. Walkman y me dejé el Killer Instinct. Entonces, era, para mí en ese entonces era una supervivencia, ¿verdad? El tener cassettes Claro. de Super. De títulos, no sé si entramos a otro juego duro. Para mí es el abanderado de lo que es el Super Nintendo, por la gráfica, por lo costosito que es el famoso, y yo le he dicho a, ¿cómo se llama? A George, jueguelo, jueguelo, ahí lo tiene, es un juego que lo venden carito prácticamente, y es este título, es increíble. Es un juego que explota el 2 el Art Racer, explota la gráfica para mí de todo lo que es el port de un Super Nintendo, ¿verdad? Como si fuera una computadora. Para los que no lo han jugado, se los recomiendo. Es uno para mí de los que están en mis top 10 de las consolas. Y eso, de Super Nintendo, entre los juegos. Eso sí, no es el segundo de mi lista de juegos de Super Nintendo. Dice el Act Racer. Art Nunca, Racer, sí. sí, sí. Lo he escuchado el título, pero nunca lo he visto, ¿sabes? No. Un señor juego que para los que no lo han jugado, no se vayan por el uno. El uno es muy complicado porque hay que ir en un mapa y hay que hacer opciones como de construir. No sé, me imagino que lo he tocado para darle la oportunidad y me ha costado. En cambio, el 2 evoluciona ya a un nivel más de quest, pero tener que ver arriba un mapa, pero ir librando de los enemigos que hay en el mapa y lo que la visión se mete en el sector y Ujú. empieza el juego de plataforma. Es un juego que hay que aprenderlo a jugar por parte del tipo de salto, porque él tiene varios cambios con el control. En este caso, si lo tiene arriba, él baja lento. Si lo hace hacia abajo, se va de picada, pero es acostumbrable. Y los poderes, que uno teniendo el botón apretado de ataque, se enciende. Entonces, igual, depende de la posición como está volando, es el poder que activa. Pero el trasfondo de este juego es tan impresionante que tiene gráfica, transparencia, la música es una cosa seriamente brutal y especialmente los bosses, los enemigos de cada pantalla son hay grandes como hay otros que son mini boss, que usted cree que es el boss y después entra en este caso el demonio, porque es un ángel que viaja, que libra el mapa se limpia, donde había nieve,
se vuelve bosque y adentro del bosque hay otro enemigo. Es Ujú. increíble, ese juego se lo recomiendo para aquellos que todavía no conocen este título, no lo dejen pasar, si sea en emulador o conseguir el juego, es una obra de arte. Interesante, sí. De hecho, bueno, creo que por ahí en su momento hemos hablado, creo que George, ¿verdad? Usted es de los que digamos, tu género favorito son las peleas. Usted me corrige si me equivoco. Y también ahí para que nos vayas contando un poco cómo el Super Nintendo te lleva a otra consola también mítica, bastante Así, mítica. Entonces, ve, para que sí. nos contas un poco de eso. Digamos, con la historia que había contado de las máquinas, los videoclubs, ¿verdad? Donde estaba el Super alquilando, me recuerdo que el auge que tuvo Mortal 2, me recuerdo que en las revistas venían siempre las fatalities cuando ya los publicaban, que era una hoja el del centro, ¿verdad? Que eran dos hojas. Me recuerdo que estaba la moda de que usted o se aprendía el truco y lo apuntaba en una hojita y digamos, ahí a mano alzada usted llevaba los toques y fatalities, ¿verdad? Pero después lo que le llaman ahora las míticas escrituras, ¿verdad? Sí. Los memes de internet. Pero me acuerdo también que la bendita hoja de las fatalities salía en la Game Pro, por ejemplo, la revista, y todos le andábamos la hoja fotocopiada en la billetera, ¿verdad? Cuando uno iba al video a jugar. Porque era el modo video. Ya cuando uno lo tenía en la casa, ya era, la práctica era más intensa. Ya no, ya se los aprendía uno. Pero me recuerdo que el Mortal 2 fue el que abrió, bueno, te voy a decir la verdad, el Mortal, de lo que yo he visto es el Mortal y el Grand Theft Auto San Andreas es el que genera las míticas escrituras, ¿verdad? Donde toda la gente tiene los codes para meterle cheats, porque en el internet se encuentra mucho ese chiste. Pero por ejemplo, el Mortal 2 tuvo mucho auge en eso. Ya con el Mortal 3 se mató porque, por ejemplo, el Mortal 3 tenía los cheat codes que se ponían en la pantalla del inicio. Y entonces usted tenía ahí todo un menú para ponerle Fatality en un botón, o eliminar bloqueo, eliminar pausas, eliminar este botón de running y todas esas cosas. Entonces, se volvió más mecánico. Era todo el que quería jugar eso se aprendían los códigos y lo ponían en el control ahí, ¿verdad? Entonces, me recuerdo una vez que yo estaba en un video de la colina y yo estaba jugando Mortal 3 y yo estaba jugando con Cyrax. Cyrax era el más fácil porque Cyrax tenía la red verde, ¿verdad? Entonces te tiraba la red verde y le daba una patada alta y si eso lo ganaba porque las personas si no sabían que la red verde se quitaba con el bloqueo, entonces era una gorreada, ¿verdad? Y me acuerdo que yo estaba jugando en Mortal en un tele solo y en un tele habían como cuatro carajillos jugando, carajillos no, de colegio igual, estaban jugando eso y se estaban gorreando a uno y ellos me vieron que yo estaba con los toques, ¿verdad? Y me tocaban el hombro, ¿verdad? Y dicen, man, ¿cómo se hace este? Yo decía, papá, papá, ya. ¿Y cómo se hace otro? Papá, papá. Y yo me acuerdo que yo le dije, man, la red se hace así, una, dos, tres, no me acuerdo el toque ahorita, en el de Super. Y se lo estaban gorreando y ya me dice el otro mae, mae, ¿por qué se lo dio? ¿No ve que me está gorreando? Mae, dele block para que usted se lo quite. Entonces ya se balanceó la pelea. Entonces el vacilón del video fue que yo le estaba pasando los toques al mae y el mae se enojaba, pero yo contrarréstelo con este otro. Y los maes preguntándome, tocándome el hombro cada rato, cómo eran los toques, ¿verdad? Qué Entonces, bueno, ¿no? Bastante, esas bastante. eran las vivencias. Digamos, esos juegos marcaron tanto que, por ejemplo, ahí los he ido coleccionando y los he ido completando. Por ejemplo, este es el del Super, veanlo, qué bonito, lo tengo aquí como un qué trofeo. bueno, El qué juego, belleza, sí, el Mortal son los 2. que... Aunque ustedes no lo crean, yo primero tuve el juego y después le Qué puse increíble.
le compré la caja después y después ahí mi amigo Majid me consiguió los manuales. Manuales. Para que usted vea el nivel, ¿verdad? Y el Qué mal Mortal nivel. 3 también, de esa manera, primero el juego, después la caja y después el manual. Y ahí lo fui completando, los tengo ahí como un trofeo, ¿verdad? Qué Pero, por buenísimo. ejemplo, en el ámbito de los juegos de pelea, hay un dato interesante con el Super, por ejemplo, los juegos de Super, el Super tuvo muchos juegos de peleas, casi todos eran de Capcom o de Takara. Si los que no conocen Takara, Takara era como la licencia que tenía SNK para publicar juegos en Super, con los gráficos más rebajados para que el Super los corriera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Super yo jugaba mucho también Samurai Shodown. Si no, no sé si lo recuerdan en el pase anterior, que el primer juego que tuve después de Super Mario era el Samurai Shodown. Vea, yo lo tengo aquí conservado también con la cajita. Ah, qué bonito. Qué Este fue manera. el Sí, mío. de manera, sí. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que esto es un juego de Takara, aquí dice Takara, pero esto es un juego de Neo Geo. Entonces, por ejemplo, yo en la casa, yo tuve este en la casa, este juego casi nadie lo jugaba o no lo conocían, ¿verdad? La gente que me rodeaba. Y yo me acuerdo que yo me mataba en este juego y jugaba y jugaba y jugaba. Y resulta que una vez fui a pasear a Zapote. En Zapote antes tenían máquinas de videojuegos también, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo decía, mire, ahí está Samurai Shodown. Y lo fui a ver y tenía los gráficos incrementados como al 1000, ¿verdad? A la par de ¿verdad? Porque tenía zoom en los personajes, tenía hasta la fatality, que venía censurado con la fatality, ¿verdad? La fatality es que usted Es le da un golpe correcto. alto y se partía el jugador y después se lo llevaban como en una camilla de paja. Es el del Super, no Ujú, lo tenía. correcto. Entonces yo decía, pero eso, ¿cómo es que está desbloqueado? Mi ignorancia, porque ese está mejor que el de la máquina, decía yo así, carajillo, ¿verdad? Entonces ahí fui dándome cuenta que esos eran puertos, porque antes no había tanto internet como ahora. Lo mismo pasaba con el Fatal Fury. Yo me acuerdo, yo era muy fiebre para Fatal Fury. Y me recuerdo que el Fatal Fury Special, yo lo conocí en una revista de Club Nintendo, pero salía solo los toques. Los toques de las arcadas, no venían del juego en sí, ¿verdad? Entonces, el juego de Fatal Fury lo conocí en las arcadas también, se le decían las arcadas a esos videojuegos, ¿verdad? En el Omni era, sí, eran las arcadas. En el OVNI lo que había era Galáctica. Galáctica es ese, Ajá, Galáctica y yo me correcto. acuerdo Galáctica. que yo jugaba ese Fatal Fury. Entonces, el Super Nintendo me fue como llevando a ese mundo de los juegos de pelea. Porque, por ejemplo, de la colección que he podido hacer está también el World Heroes. Aquí los tengo ya en casetico, los World Heroes, ¿verdad? Todos Sí, esos estos Uy, son qué buenísimos. bueno, Sí, qué sí. buenos. de Takara, World Hero 1 y 2. Estos se los he ido consiguiendo con el tiempo, ¿verdad? Y, por ejemplo, también Takara tiene el Art of Fighting, manito, vea, Art of Fighting. El Art of Fighting, no, esos Sí, no son hay que toque. totales. El Art of Correcto. Fighting. Y, por ejemplo, bueno, aquí tengo solo puedo conseguir ¿cómo se dice? Kingdom Monsters, vea. De Kilo Monster, qué El bueno. Kingdom Monsters. Entonces, estos juegos me fueron llevando al mundo del Neo Geo. Ahí fue cuando yo empecé a conocer que era el Neo Geo. Hago un link con estos juegos hacia el Neo Geo? Cómo lo conocí? Por el condenado programa de Pedroto en Canal 19, que una vez se armaron un torneo de Samurai Shodown 2 y digo yo, pero ¿cómo diablos hay Samurai Shodown 2 y yo no lo tengo, ¿verdad? Es Y correcto. precisamente ese Samurai Shodown 2 nunca salió para ninguna consola. Salió después como puerto para Play 2. Y ahí Ah, cuando estaban hablando del juego en ese programa, acuérdese de la gente, el show de Pedroto, ¿verdad? Que ese ya El lo show de ahí, abandonamos. Pedroto. ahí creo que Minor, o alguien, o Minor, usted encontró una foto de Pedroto, por lo Por menos ahí ahí. anda Pedroto para que lo Ahí pongan, ahorita lo para vamos a que lo poner ahí para ver. conozcan. Correcto. Todo el mundo le Correcto, ponía correcto. atención al videojuego, pues nadie a Pedroto, ¿verdad? Cuando salía Entonces, Correcto.
Me va a decir que tiene la foto Pedroto, qué mal. Ah, no. No, no, y por ahí la No. ando, pero no la tengo. La tengo en el Bueno, celular. entonces, Lo cuando tengo en el estaban celular enseñando y la era así máquina, que perfecto. tenían el torneo ahí, que era un camarógrafo viendo la consola, los controles, decía Neo Geo, no sé tanto, como decía el starting screen, ¿verdad? Ujú. No, no, Neo Geo 220 megahertz, algo así, megas, algo así decía. Entonces ahí Eso fue hacen cuando como me fui 70, sí. metiendo al Neo Geo. Y digo yo, ¿qué es un Neo Geo? Pero digamos, ahí como hay mucha información en internet, el Neo Geo solo lo tenía la gente rica, ¿verdad? Pues yo no Es correcto. conozco un tico que haya tenido un Neo Geo en esa época, o ahorita puede tener, no conozco a nadie que lo tenga, Magnetor tal vez, Jimmy. Sí, Ajá. de hecho, entre los títulos de Neo Geo, que es un punto muy importante a tocar después, Ahí te pasé la llegó foto, imagínate para que la compartas ahí. La pura bien, foto de Pedroto. el de Perroto, un punto importante es en las consolas de Super Nintendo, que ya y ahora que estamos hablando de eso, no podemos dejar el icónico que usted llegaba a la maquinita de arcade a jugar, ¿verdad? Y de repente lo sacan en Super Nintendo. Y yo siento que eso fue uno de los títulos más parecidos. Sería este impresionante título, ¿verdad? Que es icónico de la vieja escuela. Los gráficos engañadamente igualitos. Usted decía, es igual. No sé si se ve la imagen correcta, pero el Street Fighter fue uno de los títulos que arrancó en lo que era ¿cómo se llama? En la Super Nintendo. Y yo Ujú. recuerdo más de una vez todo Ahí eso, nada, ¿verdad? un permisillo para compartirles ahí. Sí, ahí lo están viendo. Ese es Josh. Ahí está, sí. Pedroto y Gupsi. Ahí lo A la está. gente le da vergüenza decir que lo miraba, pero la gente lo miraba. Exacto, Mira, exacto. esta foto yo no la tengo, tengo otra donde sale en el periódico. Ajá. Ok, no, no, y es que también los emuladores te traen mucha ilusión. Por ejemplo, ya y ver tantas consolas en general de arcade que uno gastaba y gastaba, oiga, era increíble. Un ejemplo, por ejemplo, volver al punto de Super Nintendo, cuando Super Nintendo anunció la salida de Play 1, perdón, de Samurai 1, oye, yo estaba, pero que en el momento que salía, yo iba a recoger ese juego y explotarlo. Lo que me hizo gracia exactamente fue que no se podía comparar el arcade, como dijo George, ese fondo de acercamiento, el zoom, la agilidad que tiene el juego en sí, al toparse con el Super Nintendo que muy elaborado fue el de Super, el Samurai 1, pero al mismo tiempo, al ver primero el de arcade, ya uno ve el de Super como que un poquito mucho más bajo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también cuando uno tiene una ilusión de una consola casera, para ponerlo así, a una máquina de arcade, que es se puede decir que es la que crió el título y da el derecho a a una unidad menos potente, en este caso, se puede decir, a la tecnología. Y Samurai fue uno de esos tiros de que yo lo jugué, pero todavía sentía ese sinsabor de que no lo veía igual que arcade porque hablamos del Street Fighter, gráficamente usted los ve y son muy, muy parecidos, los personajes en grande y la gráfica y todo eso, pero ya, y eso es porque uno es chiquillo, uno todavía tenía la noción de, bueno, no tan chiquillo, pero tenía la noción de que todo era para todas las consolas, y Neo Geo eso era lo que se representaba por ser una máquina muy, muy cara en su tiempo actual y ahora. Y ahí la consola rondeaba todavía unos 480.000 colones. Los cartuchos, los más baratos que he visto, de 65, 75 para arriba. Los títulos de abanderados, como llamamos, son de 120 o pasan los 100.000 colones. El mundo del Neo Geo ha sido una máquina exclusiva de ellos mismos y que poco a poco han ido soltando las galerías. De hecho, prácticamente casi todas las galerías las ha soltado en peleas y en aventura como el Metal Slug en las consolas que hay hoy en día, ¿verdad? Así es. A ver Sí, qué hablando de las también. vivencias.
Sí, sí, claro, y no vamos muy largo, hagamos algo bonito. Si Alvarito le parece bien, deja los comentarios. ¿Qué consola les gustaría? De una generación, pongamos, ya podemos de PlayStation 3 para poner a la generación de toda esa de ahí para atrás entre las líneas de consolas, ¿verdad? Para Ujú, todavía claro. mantener un poco más del clásico, de los clásicos, porque consolas hay mucho. Lo que pasa es que ya hay mucha gente no tuvo la facilidad o la oportunidad de conocer, por ejemplo, el Atari Jaguar, que es una unidad que sacó muy pocos títulos y es muy desconocida. Y tal vez hablar algo mixto, pero de cosas curiosas también de algunas consolas que todavía, Sí, pero exactamente. especialmente hay muchas consolas para agarrar una o dos y hacer algo como esto, ¿verdad? Sí, Así es. ahí el que guste, ahí ponerlo en los comentarios. Ahí. Que Con la gente opiniones, pida claro, ahí claro. cuál Ujú. consola. Me imagino que van a pedir Sega porque no hemos hablado nada de Sega. Sí, Vamos, qué camino a bueno. Sega. Camino a Excelente. Sega. Listo. Entonces estamos. Más bien, muchísimas gracias. Pura vida, Ah, pura vida. Y nos hasta vemos luego, pronto. muchas gracias a todos. Ahí estamos. Saludos. Muchas gracias, George. Muchas gracias, Manitor. Con todo Nos gusto. vemos. Pura vida. Eso, eso.